Tengo 73 años y todas las noches me acuesto, cierro los ojos y me despierto 8 horas después. Sin pastillas, sin melatonina, sin aparatos especiales, sin contar ovejas ni aplicaciones de ruido blanco, sin levantarme al baño a las 3 de la mañana, sin quedarme mirando el techo durante 1 hora pensando en todo lo que tengo que hacer mañana. Solo 8 horas, seguidas, profundas, reparadoras. Y sé exactamente lo que estás pensando porque yo también lo pensé durante años cuando escuchaba a alguien decir eso. Estás pensando que exagero, que tengo buena genética, que no tengo preocupaciones, que simplemente soy de esas personas a las que el sueño les llega fácil. No. Durante casi una década, entre mis 58 y mis 67 años, el sueño fue mi enemigo más constante y más frustrante. Me acostaba agotado y me quedaba despierto. Me dormía y me despertaba a las 2 de la mañana con el corazón acelerado sin razón aparente. Llegaba al amanecer habiendo dormido en fragmentos de 45 minutos que no me dejaban absolutamente nada. Me levantaba más cansado de lo que me había acostado y arrastraba ese cansancio durante todo el día hasta que llegaba la noche y el ciclo comenzaba de nuevo. Probé de todo. La melatonina me daba sueños extraños y me dejaba atontado por la mañana. Los tés de manzanilla y valeriana me relajaban durante 20 minutos, y luego el efecto desaparecía. El médico me ofreció pastillas para dormir y las tomé durante 3 meses. Dormía, sí, pero era un sueño artificial, pesado, que no me recuperaba, y del que me costaba salir en la mañana. Cuando dejé las pastillas, el insomnio volvió peor que antes. Lo que finalmente cambió todo no fue un medicamento, ni un suplemento, ni un aparato. Fue entender algo sobre el sueño después de los 60 que nadie me había explicado. Algo tan fundamental que cuando lo comprendí, todo lo que había probado antes tenía sentido, que no funcionara. Y eso es exactamente lo que te voy a contar hoy. Primero necesitas entender por qué el sueño cambia después de los 60. No porque sí, no porque es la edad y ya, sino por razones biológicas específicas que cuando las entiendes puedes atacar directamente. El sueño está regulado por 2 sistemas que trabajan juntos. El primero es el ritmo circadiano. Ese reloj biológico interno de aproximadamente 24 horas que regula cuándo sientes sueño y cuándo sientes energía. El segundo es la presión homeostática de sueño. Esa acumulación de necesidad de dormir que se construye durante las horas de vigilia y que se descarga durante el sueño. Después de los 60, ambos sistemas se deterioran. El ritmo circadiano pierde precisión. El núcleo supraquiasmático, que es literalmente el reloj del cerebro, un grupo de neuronas en el hipotálamo que sincroniza todos los ritmos biológicos del cuerpo, pierde neuronas con la edad y su señal se vuelve más débil. El resultado es un ritmo circadiano menos robusto, con picos y valles menos pronunciados, que hace que la señal de «es hora de dormir» llegue más borrosa y menos convincente que antes. La producción de melatonina, que es la hormona que el ritmo circadiano usa para comunicarle al cuerpo que es de noche, disminuye dramáticamente con la edad. Un adulto de 70 años produce aproximadamente la mitad de la melatonina que producía a los 25. Y la melatonina no solo te da sueño, sincroniza decenas de procesos biológicos con el ciclo de luz y oscuridad. Cuando su producción cae, esa sincronización se pierde parcialmente. La presión homeostática de sueño también se ve afectada. Con la edad, la adenosina, el compuesto que se acumula en el cerebro durante la vigilia y que produce la sensación de necesitar dormir, se acumula más lentamente. Eso significa que aunque llevas 16 horas despierto, la señal de presión de sueño no es tan intensa como era antes. Y cuando esa señal es débil, quedarte dormido es más difícil, y el sueño es más superficial. Todo esto explica algo que probablemente reconoces. Después de los 60, el sueño se vuelve más ligero, más fragmentado, más fácil de interrumpir. Las etapas de sueño profundo, donde ocurre la recuperación real, la limpieza cerebral, la reparación tisular, se acortan. El sueño REM
donde procesas las emociones y consolidas la memoria, se vuelve menos estable. Ahora bien, aquí está lo que nadie te dice, y es lo que cambió todo para mí. El problema no es que el cuerpo ya no puede dormir bien después de los 60. El problema es que la mayoría de las cosas que hacemos, con la mejor intención del mundo, están activamente interfiriendo con los dos sistemas que regulan el sueño. Los estamos saboteando. Todos los días. Con hábitos que parecen inocentes o incluso saludables. Y el truco que cambió mis noches no fue añadir algo. Fue eliminar lo que estaba destruyendo esos dos sistemas, sin que yo lo supiera. Déjame explicarte exactamente qué estaba haciendo mal. Porque apuesto a que reconocerás más de una cosa en tu propia rutina. El primero era la siesta. Y esto fue lo más difícil de aceptar porque la siesta se sentía como la única manera de sobrevivir el día después de una noche terrible. Dormía entre 45 minutos y 1 hora después del almuerzo. A veces más. Y sentía que me recuperaba. El problema es que esa siesta estaba descargando parcialmente la presión homeostática de sueño que necesitaba acumular durante el día para poder dormirme profundamente por la noche. Llegaba a la cama a las 10 de la noche, con la mitad de la presión de sueño que necesitaba, y me quedaba mirando el techo. No es que las siestas sean malas en absoluto. Una siesta de 20 minutos, máximo 25, antes de las 2 de la tarde, tiene beneficios documentados sobre la cognición, el estado de ánimo, e incluso la salud cardiovascular. Pero una siesta de 45 minutos o más, especialmente en la tarde, es el saboteador más efectivo del sueño nocturno que existe. La diferencia de 20 minutos versus 45 minutos es la diferencia entre una siesta que no entra en sueño profundo y una que sí entra. Y esa diferencia determina si tu cerebro va a querer dormir a las 10 de la noche o va a estar perfectamente despierto hasta la medianoche. El segundo era la luz de la pantalla en las noches. No tanto por la famosa luz azul que se menciona en todos lados. Ese efecto está algo sobredimensionado en la conversación popular. El problema real es la estimulación cognitiva y emocional que producen las pantallas justo antes de dormir. Ver las noticias a las 9 de la noche, revisar el teléfono en la cama, responder mensajes, ver un episodio más de la serie. El cerebro no puede distinguir entre estoy viendo algo entretenido en una pantalla y estoy en medio de una situación que requiere mi atención total. Lo que ve como actividad, lo trata como vigilia. Y un cerebro que percibe que está en vigilia activa, no produce melatonina con eficiencia. El tercero, y este me sorprendió más que ninguno, era el horario irregular de acostarse y levantarse. Pensaba que si tenía sueño a las 9 era mejor aprovechar y acostarme a las 9. Que si el fin de semana quería quedarme hasta más tarde viendo televisión, podía compensar durmiendo hasta más tarde el domingo. Que si había tenido una mala noche, podía recuperar el sueño durmiendo más al día siguiente. Todo eso está mal. Y la razón es el ritmo circadiano. El ritmo circadiano es, fundamentalmente, un sistema de anticipación. Prepara tu cuerpo para dormir antes de que te acuestes. Baja la temperatura corporal, aumenta la melatonina, reduce el cortisol y prepara tu cuerpo para despertar antes de que suene la alarma. Sube el cortisol, sube la temperatura, activa el metabolismo. Pero para hacer esa preparación correctamente, necesitas saber cuándo va a ocurrir cada cosa. Necesita consistencia. Cuando tu horario de sueño varía de un día para otro, te acuestas a las 9 un día y a las 12 el siguiente, te levantas a las 6 entre semana y a las 9 el domingo. El reloj circadiano no puede calibrarse. No sabe cuándo preparar el cuerpo para dormir, ni cuándo prepararlo para despertar. Y un ritmo circadiano descalibrado produce exactamente lo que describe la mayoría de personas con insomnio: tardar en dormirse, despertarse a mitad de la noche, no poder volver a dormirse, levantarse sintiéndose igual de cansado. Cuando entendí esos 3 mecanismos, la siesta larga que drena la presión de sueño, la estimulación nocturna que frena la melatonina, el horario irregular que descalibra el ritmo circadiano, entendí por qué todo lo que había probado
no funcionaba de manera sostenida. Estaba intentando arreglar el sueño desde el lado de la noche cuando el problema se construía durante el día. El truco simple que cambió todo fue este: anclar el horario de despertar y proteger la acumulación de presión de sueño durante el día. 2 cosas, solo 2, pero aplicadas con una consistencia que al principio requiere voluntad y que después se vuelve tan natural que no puedes imaginar hacerlo de otra manera. La primera: me levanto todos los días a la misma hora, sin excepción, independientemente de a qué hora me dormí la noche anterior, independientemente de si dormí bien o mal, independientemente de si es sábado, domingo, día festivo, o si estoy de vacaciones. Todos los días, a la misma hora, en mi caso las 6:30 de la mañana, me levanto. Esto ancla el ritmo circadiano de una manera que ningún suplemento puede replicar. El horario de despertar es el ancla más potente del reloj biológico porque está directamente conectado con la exposición a la luz solar matutina, que es la señal más poderosa que existe para calibrar el ritmo circadiano. Cuando me levanto a la misma hora y salgo a recibir luz natural en los primeros 30 minutos de estar despierto, aunque sea nublado, aunque sea sentarme en la terraza con el café, le estoy dando a mi cerebro la señal más precisa y más poderosa de: es de mañana, empieza el ciclo, que puede recibir. La primera semana fue difícil. Las noches que había dormido mal, levantarme a la misma hora se sentía como un acto de disciplina brutal. Pero después de 10 días, algo cambió. Empecé a sentir sueño a la misma hora todas las noches, alrededor de las 10:30. Empecé a dormirme más rápido. Empecé a fragmentar menos el sueño. El ritmo circadiano estaba encontrando su calibración porque le estaba dando la información consistente que necesitaba para funcionar. La segunda cosa: eliminé las siestas largas y protegí la presión de sueño durante el día. Si el cansancio del día era insoportable, me permitía una siesta de exactamente 20 minutos. Ponía una alarma, no más. Antes de las 2 de la tarde, nunca después. Y hubo muchos días en que el cansancio era significativo, pero elegía no siestas. Salir a caminar, moverme, hacer algo con las manos. Cualquier cosa para mantenerme despierto y permitir que la presión de sueño siguiera acumulándose. Esa presión acumulada, esa sensación de genuino agotamiento que llegaba a las 10 de la noche después de un día sin siesta larga, era el combustible que me permitía dormirme en menos de 10 minutos y mantener el sueño profundo durante más tiempo. Pero hay algo más que añadí a ese sistema y que amplificó los resultados de manera notable. Una rutina de descompresión de 30 minutos antes de dormir que le dice al sistema nervioso, de manera inequívoca, que es hora de cambiar de modo. El sistema nervioso simpático, el modo de alerta, de acción, de respuesta al estrés, y el sistema nervioso parasimpático, el modo de descanso, digestión, recuperación, son como 2 extremos de un mismo interruptor. No pueden estar activos al mismo tiempo con la misma intensidad. Para dormirte profundamente, necesitas que el parasimpático tome el control. Y eso no ocurre de un segundo al otro cuando cierras los ojos. Ocurre si se lo preparas. Mi rutina de 30 minutos es simple. Nada sofisticado. Nada costoso. A las 10 de la noche apago la televisión y el teléfono. No los pongo en silencio. Los apago. O los dejo en otra habitación. Esta distinción importa porque el cerebro sabe que hay un teléfono cerca aunque no lo estés mirando. Y esa presencia latente mantiene una vigilancia de fondo que interfiere con la relajación. Durante los siguientes 20 minutos, hago una de 3 cosas dependiendo del día. Leo un libro físico. No en tablet, no en teléfono. Un libro de papel con luz cálida y tenue. O escribo 3 cosas que salieron bien durante el día. No un diario elaborado, solo 3 frases. O hago los 5 minutos de respiración profunda que aprendí hace años y que activan el nervio vago de manera tan efectiva como cualquier ansiolítico suave. Inhalo 4 segundos, mantengo 4 segundos, exhalo 8 segundos, repito durante 5 minutos. Los últimos 10 minutos los paso en la cama,
en completa oscuridad. Y cuando digo completa oscuridad me refiero a que gasté en cortinas opacas el dinero que habría gastado en suplementos durante 6 meses, y fue la mejor inversión para el sueño que he hecho. Sin teléfono, sin televisión, sin ningún estímulo. Solo oscuridad y silencio. La oscuridad completa es algo que la mayoría de personas subestima completamente. La retina tiene receptores llamados células ganglionares intrínsecamente fotosensibles, que son extremadamente sensibles a la luz. Incluso la luz tenue de un reloj digital, de una luz piloto, de la pantalla del teléfono en modo de espera. Esos receptores envían señales directamente al núcleo supraquiasmático, el reloj del cerebro, y una sola fuente de luz tenue en la habitación puede reducir la producción de melatonina en un 50%. No es un efecto marginal, es la mitad de tu señal de sueño. Cortinas opacas o antifaz. No es negociable si quieres sueño de calidad después de los 60. Hay algo más que cambié que fue simultáneo al resto y que no puedo omitir porque tuvo un efecto independiente y significativo. La temperatura de la habitación. La temperatura corporal baja naturalmente en las horas previas al sueño. Es parte del proceso circadiano que prepara el cuerpo para dormir. Para que esa bajada ocurra eficientemente, la habitación necesita estar fresca. No fría, fresca. La temperatura óptima para el sueño, según la investigación del Laboratorio de Sueño de la Universidad de California en Berkeley, está entre 18 y 20 grados centígrados. La mayoría de personas duermen en habitaciones demasiado cálidas, especialmente en climas cálidos o en invierno con la calefacción alta. Y una habitación caliente interfiere con la bajada de temperatura corporal que el sueño requiere, produciendo un sueño más superficial y más fragmentado. Bajé la temperatura de mi habitación. Cambié el edredón por uno más ligero en verano. Y ese cambio, que no costó absolutamente nada, mejoró la profundidad de mi sueño de manera que noté desde la primera semana. Quiero ser completamente honesto sobre algo más. Este sistema que te describí, el ancla del horario de despertar, la protección de la presión de sueño, la rutina de descompresión, la oscuridad, la temperatura, no funcionó de manera milagrosa desde la primera noche. La primera semana fue difícil. Me costó levantarme a las 6:30 los días que había dormido mal. Me costó no acostarme a las 8 de la noche cuando el cansancio era intenso. Me costó apagar el teléfono a las 10 cuando había algo que quería ver. Pero entre el día 10 y el día 14, el cambio fue perceptible. Y entre el mes 1 y el mes 2, fue transformador. El sueño que llevo teniendo desde entonces no es el producto de un truco mágico. Es el producto de haber alineado mis hábitos diarios con la biología real de cómo funciona el sueño humano. Después de los 60, no necesitas todo a la vez. Si hay un solo lugar por donde empezar, empieza por el horario de despertar. Elige una hora, ponla como alarma. Y durante los próximos 21 días, levántate a esa hora todos los días sin excepción. Sin importar cómo dormiste la noche anterior. Sin importar si es fin de semana. Solo eso, un cambio. Consistente durante 21 días. El ritmo circadiano necesita consistencia para calibrarse. Y una vez que se calibra, una vez que tu cerebro sabe con certeza a qué hora empieza el día, empieza a preparar el sueño de manera proactiva. Empieza a producir melatonina en el momento correcto. Empieza a bajar la temperatura corporal en el momento correcto. Empieza a acumular presión de sueño de manera que llegues a la cama genuinamente listo para dormir. Eso es lo que las pastillas no pueden hacer. Las pastillas te duermen, pero no calibran tu reloj biológico, no restauran el ritmo circadiano, no reconstruyen la arquitectura natural del sueño, solo producen inconsciencia, que no es lo mismo que sueño reparador. El sueño reparador, el que limpia el cerebro, el que repara tejidos, el que regula las hormonas, el que consolida la memoria, el que determina cómo te sientes mañana y cómo envejece tu cerebro en los próximos años, ese sueño solo viene cuando el sistema biológico que lo produce está correctamente calibrado.
Y calibrarlo está completamente en tus manos. No requiere dinero, no requiere medicamentos, requiere entender cómo funciona y dejar de hacer las cosas que lo sabotean. Tengo 73 años. Duermo 8 horas sin despertarme. Y mañana por la mañana, cuando suene la alarma a las 6:30, voy a levantarme sintiéndome como alguien que durmió exactamente lo que necesitaba. Tú también puedes. Si este video te dio el primer paso que estabas buscando, el que aparece en pantalla ahora mismo te va a dar el siguiente. No lo dejes pasar.